un asesino que nunca fue atrapado, un líder de secta que convenció a otros de matar por él, un hombre que vivió en una mentira durante 18 años antes de cometer el crimen más atroz que podríamos imaginarnos. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? ¿Qué tienen los crímenes reales que nos atrapan? En este primer episodio quiero hablarte sobre qué es el True Crime, por qué nos fascina y qué podemos aprender de él. Si eres amante del misterio, la criminología y la literatura, este es tu lugar. Bienvenidos y bienvenidas a Relatos de Sangre y Tinta. In shadows of the night we weave our tales. Your secrets whispered by the moon dust trail. Curious minds wander, no need to fear. A warm embrace and mysteries we steer. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the broken. Hola a todos y a todas, mi nombre es Laia y os doy la bienvenida a Relatos de Sangre y Tinta, un espacio donde cada 15 días exploraremos algunos de los crímenes más impactantes de la historia, pero siempre con un enfoque muy particular, su conexión con la literatura, desde asesinos que fueron escritores hasta crímenes que inspiraron novelas. Cada episodio nos sumergirá en una historia real que parece sacada de un libro. Un espacio donde cada 15 días exploraremos algunos de los crímenes más impactantes de la historia, pero siempre con un enfoque muy particular, su conexión con la literatura. Desde asesinos que fueron escritores hasta crímenes que inspiraron novelas, cada episodio nos sumergirá en historias reales que parecen sacadas de un libro. ¿Qué es el True Crime? Para romper el hielo y ponernos en situación, vamos a empezar por algo bastante obvio y es el tema que nos trae aquí y ahora, el True Crime. Pero, ¿qué es realmente el True Crime? El True Crime es un género que se basa en relatar crímenes reales. Aunque parezca algo reciente que aparece en los últimos años, la realidad es que ha existido desde hace siglos. Ya en el siglo XIX, por poneros un ejemplo, ya había publicaciones sobre crímenes que conmocionaron a la sociedad. La diferencia con la ficción criminal es que aquí no hay personajes inventados, sino hechos reales. Cuando hablamos de True Crime, nos referimos a un género literario cuyo objetivo principal es investigar y narrar los detalles de crímenes verdaderos, a menudo proporcionando una mirada profunda a los eventos, las víctimas y las investigaciones policiales y judiciales involucradas. ¿Y por qué nos atrae tanto la literatura de True Crime? Existen varias teorías. Una de ellas, tal como nos explica Vicente Garrido, catedrático en criminología y autor de varios libros de crímenes reales, esta fascinación por el crimen es una especie de sentimiento natural del ser humano. Hago un pequeño paréntesis para decir que para mí Vicente Garrido es una eminencia con todas las letras, así que todas las palabras que este hombre diga yo las voy a venerar. Se trata de la necesidad de aprender a sobrevivir conociendo cuantos más casos mejor. De esta forma intentamos entender un poquito más cómo se comporta nuestra sociedad y podemos imaginar cómo reaccionaríamos nosotros en casos parecidos. Vamos a hablar así brevemente de las características del True Crime. Lo que sí tenemos claro es que no hay dos casos iguales. Se pueden parecer, pueden tener nexos comunes, pero no son iguales. Sin embargo, pueden compartir, como os digo, características que lo definen como casos de éxitos. Hay 3 ingredientes clave para que un True Crime se convierta en todo un fenómeno. El primero, que esté basado en hechos reales. Vamos, es algo primordial. Es como querer hacer una paella sin arroz. Si no hay crimen real, no hay True Crime. Si no hay arroz, no es paella.
Las historias deben estar fundamentadas en crímenes reales que ocurrieron realmente utilizando datos verificables y testimonios. 2. Que contenga algún tipo de misterio. Presenta una narrativa detallada y a menudo dramática que puede incluir reconstrucciones de los eventos, perfiles psicológicos de los criminales y contextos sociales concretos. Muchos de los casos, además, pueden no haberse llegado a resolver, cosa que no gusta. Siempre se queda ahí la espinita de querer saber qué ha pasado con ese caso. 3. Que haga un análisis de la justicia. A menudo examinan cómo se manejan los casos dentro del sistema judicial y pueden criticar la eficacia de las investigaciones y de los juicios. A mí que se pongan a criticar la labor de la policía, pues sinceramente no es lo que más me gusta, pero es que hay algunos casos, es que claman al cielo. En fin, ya sea por la supervivencia, la curiosidad innata o para despertar nuestra faceta más detectivesca, no podemos negar que este género nos encanta. Tanto las historias de aquí como las de allá, la emoción y la tensión que nos proporcionan es algo que nos tiene realmente enganchados. Por eso, y antes de pasar a hablar de por qué nos fascina el True Crime, me gustaría haceros algunas recomendaciones de algunos libros de True Crime que he leído y que me han fascinado. El primero de ellos es uno de los nuestros, una investigación periodística de una periodista noruega, cuyo nombre no voy a decir porque no voy a saber pronunciarlo y al final esto va a ser motivo de mofa durante meses, semanas, años, incluso milenios, sobre la vida de Anders Behring Breivik, el autor de la terrible matanza de la isla de Utoya en Noruega el 22 de julio del 2011. ¿A qué te acuerdas? Y es que gracias a este libro podemos conocer más detalles de este joven superdotado, atraído por la extrema derecha y que se convirtió en uno de los terroristas más mortíferos de toda Europa. Dos. Crímenes sin resolver. Este libro está escrito por el doctor en criminología, don Vicente Garrido, y la periodista Patricia López Lucio, que trabajaron mano a mano en este libro que recopila casos policíacos que aún siguen sin resolverse en la justicia española. Desde el caso de Cristina Berga, la adolescente que desapareció en Cornellá, hasta los asesinatos de Sheila Barrero o el triple crimen de Burgos, este libro vuelve a recordar algunos casos que dejaron en vilo a familias y poblaciones enteras. Y por no hacer esta sección más larga, voy a hablaros de otro libro más. Si queréis más recomendaciones, por favor, decídmelo. Y si no, en el canal de ¿Quién te lo ha dicho?, mi canal de BookTube, allí tengo algún vídeo hablando o recomendando libros sobre True Crime. El autor del siguiente libro que quiero recomendarte te sonará por su novela Hacia rutas salvajes, y es Jon Krakauer. Pero es también el autor de una obra clásica dentro del True Crime, Obedeceré a Dios. También os diré, está adaptada a televisión en una serie que podéis disfrutar en Disney+. En esta obra, el autor analiza la figura de los hermanos mormones Ron y Dan Lafferty, que, convencidos de seguir un mandato de Dios, mataron a una mujer y a su hija de forma brutal hace 40 años, en 1984. A partir de aquí, Krakauer habla del fanatismo religioso en su expresión más violenta. Obedeceré a Dios es el crimen que puso la fe a prueba. Desde libros hasta series documentales, el True Crime ha evolucionado muchísimo, pero ¿por qué nos atrae tanto? Existen varias razones por las que pensamos que el True Crime nos engancha. Por un lado, es una forma de entender la mente criminal y el funcionamiento del sistema judicial.
pero también tiene un componente psicológico. Nos ayuda a procesar el miedo y nos da una sensación de seguridad al conocer cómo actúan los criminales. Pero, como diría Jack, o como digo yo últimamente, como diría Daniel, vamos por partes. 1. El deseo de entender lo incomprensible. Los crímenes violentos son, por naturaleza, actos que rompen con la lógica social. Nos resultan perturbadores, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de entender por qué suceden. ¿Qué lleva a una persona a cometer un asesinato? ¿Cómo piensa un asesino en serie? ¿Podría cualquiera convertirse en criminal bajo ciertas circunstancias? Venga, va, no me digáis que eso no lo habéis pensado alguna vez. Esto nos lleva a estudiar la psicología del crimen. Nos fascinan las mentes criminales porque representan un enigma, algo que no sabemos descifrar. Y aquí es donde el true crime se convierte en algo más que un simple relato de sucesos. Nos permite adentrarnos en el comportamiento humano más extremo. 2. El miedo como mecanismo de protección. Otra razón clave es que el true crime nos ayuda a prepararnos para el peligro. A nivel biológico, los humanos estamos programados para identificar amenazas y aprender a evitarlas. Escuchar sobre crímenes reales puede darnos una falsa sensación de control. Por ejemplo, cuando escuchamos sobre un asesino que ataca a personas que caminan a solas por la noche, nuestro instinto nos dice que debemos evitar esta situación. Vamos, no hace falta que escuchemos true crime para que el instinto nos diga lo que debemos y no debemos hacer, pero sí que es cierto que en algunos casos ayuda. De algún modo, el true crime nos enseña qué señales de alerta debemos observar en nuestro entorno. 3. La justicia y la necesidad de orden. Nos gusta el true crime porque en muchos casos hay una resolución. El culpable es identificado y llevado ante la justicia. Esto nos da una sensación de cierre y refuerza la idea de que el mundo sigue un cierto orden, donde el crimen no queda impune. Pero también hay casos sin resolver que nos inquietan. ¿Qué pasa cuando el asesino nunca es capturado? Casos como, por ejemplo, el de Jack el Destripador o el asesino del Zodiaco, que siguen a día de hoy provocando debates y teorías. En estos casos, la fascinación viene de nuestra necesidad de respuestas. ¿Y qué pasa cuando estamos seguros de que sabemos quién es el asesino o asesina y la justicia no ha hecho, entre muchas comillas, bien su trabajo y ha quedado impune? Pues nada, simplemente nos queda enfadarnos como monas y seguir viviendo. 4. El morbo y el entretenimiento. No podemos ignorar el hecho de que el true crime también tiene un componente de morbo. Al igual que la gente se detenía a ver ejecuciones públicas en el pasado, que también os diré que hay que tener ganas, hoy consumimos crímenes como entretenimiento. Nos asomamos al horror desde la distancia segura. Vamos desde el otro lado de la pantalla o incluso al otro lado del podcast. Por cierto, ¡hola! Y todo esto, queridos amigos, está muy bien, pero a mí personalmente, y sé que también a muchísima gente, nos lleva a una cuestión ética. ¿Hasta qué punto es correcto consumir estos casos como entretenimiento? ¿Estamos consumiendo el sufrimiento ajeno como si fuera una historia de ficción? Y esto lo planteo porque hay quienes piensan que el true crime puede ser irrespetuoso con las víctimas. En sí, esto es un debate que ha surgido con el auge del true crime y es importante reflexionarlo. Bajo mi punto de vista, siempre que haya un respeto, es posible hablar de estos temas. Al final, son temas de sociedad, de la crónica negra española, o europea, o incluso mundial. ¿Y por qué no podemos hablar, comentar, incluso aprender de los errores del pasado? Para entender el impacto del true crime en la sociedad, podemos mirar algunos de los casos más emblemáticos y ver cómo han influido en la cultura popular. Por ejemplo,
el caso de Jack el Destripador en Londres, que inspiró incontables novelas y teorías. O por ejemplo el caso de Charles Manson, cuya historia ha sido contada en películas y cientos de libros. Y ahí es donde entra esa conexión que, vale, sí, en algunos casos va a estar un poco cogido con pinzas, que me gustaría que hubiera entre el crimen y la literatura. Como os decía antes, hay asesinos que escribieron libros, como Jack Henry Abbott, y hay crímenes que dieron lugar a novelas, como el asesinato que inspiró al famosísimo libro de Truman Capote, A Sangre Fría. Pero volviendo al primer ejemplo que os ponía, vamos a hablar un poco sobre Jack el Destripador, el asesino que nunca fue atrapado. Nos trasladamos a finales del siglo XIX, donde un asesino desconocido aterrorizó Londres con una serie de crímenes brutales en el barrio de Whitechapel. Sus víctimas eran prostitutas y su modus operandi era tan espeluznante que hasta hoy sigue siendo un misterio. Lo importante de este caso es cómo ha inspirado incontables novelas, películas y teorías. Jack el Destripador es un asesino sin rostro, lo que nos permite proyectar en él todo tipo de hipótesis. Y al ser un caso sin resolver, la fascinación nunca desaparece. Han pasado muchísimos años desde estos crímenes y aún a día de hoy se siguen haciendo teorías sobre quién pudo ser Jack el Destripador. Pero además, también a día de hoy se siguen publicando cientos de historias basadas en los crímenes que cometió y en todo el aura que rodea a este ser misterioso, cuanto menos. Ahora vamos a hablar de uno de mis favoritos, y cójase eso de favoritos entre muchas comillas: Charles Manson y el poder de la manipulación. Este caso ya os lo traje en uno de mis vídeos del canal de ¿Quién te lo ha dicho?, que para los que no me conozcáis es mi canal principal donde hablo de libros, soy booktuber y bookstagrammer, así que allí en ¿Quién te lo ha dicho? Os voy a hablar de muchas historias relacionadas con el crimen y no tanto. Pero volviendo a lo que nos atañe, es un caso que me gustó muchísimo preparar y del que me fascina leer y documentarme. De hecho, tengo varios libros que hablan de este caso. Para mí es uno de los casos más escalofriantes de la historia del crimen, y es que Charles Manson y su secta, la familia, no solo cometieron crímenes, sino que Manson convenció a otros para que mataran por él. Esta familia, como se hacían llamar, perpetró algunos asesinatos espeluznantes, incluyendo el asesinato de Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski. Como os digo, en el vídeo que colgué, que creo que es el segundo, os hablo en detalle de todo lo que hicieron esta panda, guiados siempre por las voces de Charles Manson. Manson entendió el poder de la sugestión y de la manipulación psicológica y lo llevó a su máxima potencia. Este caso inspiró a libros como Helter Skelter y hasta películas bastante recientes como Eras una vez Hollywood de Quentin Tarantino. Pero no solo Helter Skelter, hay un montón de libros, novelas gráficas que hablan tanto de la vida de Manson como de los crímenes que perpetró no él, pero sí la familia en su nombre. Y es que este es uno de esos criminales que podríamos decir que no se manchó las manos de sangre. En este caso podemos ver cómo el true crime y la cultura pop se entrelazan, ya que se podría decir que los crímenes de Manson marcaron una era y siguen influyendo en la narrativa del horror y sobre todo del thriller. El tercer ejemplo que os quiero traer, y este es otro caso que hemos tratado en los vídeos colgados en mi otro canal de literatura, es el caso de Jean-Claude Roman, protagonista de una vida falsa que terminó, cómo no, en tragedia. Y entre tú y yo, a ver, si está aquí es porque ha acabado en tragedia, si no, no estaría en este podcast. Este caso es menos conocido,
pero para mí es súper impactante. Y es que Jean-Claude Roman fingió durante 18 años, que se dice pronto, 18 añazos, ser médico e investigador en la OMS, Organización Mundial de la Salud. Engañó a su familia, a sus amigos y a todo el mundo que lo rodeaba. Cuando estuvo a punto de ser descubierto, no tenía otra cosa el hombre mejor que hacer, asesinó a su esposa, a sus hijos y a sus padres. Incluso acabó con la vida del perro de estos para no dejarlo solo. Pero, atención spoiler, fue la única víctima por la que sintió pena este ser. Lo curioso es que este caso inspiró el libro El adversario de Emmanuel Carrère, un relato escalofriante sobre la mentira y la doble vida de Roman. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo encarecidamente. Y seguro que muchos de vosotros habéis leído el libro, pero no sabéis que está basado en una historia real. Es un libro de True Crime. ¿Habéis leído True Crime? Aquí es donde vemos esa conexión que yo busco y que espero encontrar entre el crimen y la literatura. Antes de hacer el cierre y adelantaros un poco lo que vamos a hablar en el próximo episodio, si me habéis seguido estos días en Instagram, tanto en mi Instagram, digamos, principal, @quien te lo ha dicho, como en este nuevo, @relatos de sangre y tinta, veréis, o habréis visto, mejor dicho, que abrí una caja de preguntas para que me dejarais preguntas sobre el podcast. Y ahora procedo a responderlas. La primera pregunta que me hicisteis es: ¿vas a invitar a alguna psicóloga forense? Ojalá. Mi idea es, como ya os he dicho por Instagram, hacer un episodio quincenal. El primer episodio del mes va a ser un episodio donde yo sola os hable de algún tema, como hoy, por ejemplo, y el siguiente, el de la segunda quincena del mes, será con una invitada o invitado. Los temas pueden ser muy variopintos. Puede ser gente del sector y gente que no tenga ni idea de True Crime. De hecho, puede ser gente que ni siquiera haya visto, oído, leído nada de True Crime. Pero, amigas, amigos, esa es la gracia. El factor sorpresa. Ya dentro de 15 días vais a tener el primer episodio grabado con una amiga muy especial, que vamos a hablar de un caso que a mí la verdad me deja fascinada, que también tiene que ver en parte con la literatura. Y bueno, pues vais a ver cómo va a funcionar un poco estas tertulias, porque sí, quiero que sean charlas entre amigas hablando de crímenes y por qué no con una taza de café o unas copas de vino en la mano. Y bueno, pues la idea también es invitar a criminólogos, psicólogos forenses, policías. Si sois profesionales de este sector y queréis participar en el podcast, ya sabéis, poneros en contacto conmigo. Tengo el mail activo, que no lo he dicho, relatosdesangretinta@gmail.com. Y si no, pues en Instagram o pues aquí mismo en los comentarios. ¿Por qué no? Otra de las preguntas que me habéis hecho es que si los casos serán actuales o también del pasado, más lejanos como de la primera mitad del siglo XX o incluso anteriores. Amigos, amigas, esto va a estar abierto a todas y cada una de las épocas, temporadas, pasado, presente. Del futuro no voy a hablar porque nunca se sabe y la pintan calva, pero sí, la idea es hablar de muchos crímenes, de muchos casos y bueno, pues como os digo, pasados de hace 4 días, literal, hasta de otro siglo, ¿por qué no?
Me preguntaban también si el podcast de True Crime se podrá ver también por YouTube, como el que tengo con mi amiga Esther. Hola Esther. Con Esther, mi amiga Esther, tengo también otro podcast que se llama ¿Quién is Reading? Nada que ver con esto. Allí hablamos de libros, literatura y charla de amigas también. Y bueno, pues ahí lo colgamos en nuestros canales de YouTube. La idea, como estáis viendo, es colgar también en YouTube, en este caso cuando estoy sola, los vídeos, pero en formato podcast. Es decir, solamente se va a colgar el sonido. Los vídeos que grabe con amigas ya serán otro cantar. Las entrevistas, obviamente, también. Pero los que grabe sola van a subirse solamente, tristes campos de soledad, en formato audio. Otra pregunta que me hacíais es si voy a hablar solamente de crímenes y de casos resueltos. Y la respuesta es no. También voy a hablar de desapariciones, resueltas o no. De crímenes que, bueno, pues no se han resuelto. A día de hoy siguen sin resolverse. Unos habrán prescrito, otros no. Depende de dónde se hayan cometido los crímenes. Y también hablaremos pues de otros muchos casos, siempre reales, siempre True Crime. Me volvían a preguntar qué tipo de invitados tendrás. La idea es, como os digo, invitar amigos y compañeros, compañeras y gente del sector. Pero que si eres fontanero y quieres participar, pues oye, bienvenido seas. Tengo en mente mucha gente y no todos son bookstagrammers ni booktubers, que seguro que lo estáis pensando. Y tampoco todos son pues profesionales del sector. Y por último, la otra pregunta que me hacíais es ¿cada cuánto se publicará el episodio? Como ya os he dicho antes, me he adelantado a la pregunta, se publicará quincenalmente. Uno de los episodios mensuales será pues yo conmigo misma hablando de cosas relacionadas con el True Crime, casos, no sé, cosas así concretas. Y otro programa será con invitado, invitada, invitade, no sé, con gente. No estaré sola, ya veréis. Antes de acabar y de hablaros pues un poquito de lo que será el próximo episodio, quiero haceros un anuncio. Y es que, más bien advertencia, disclaimer, aviso, llámese X. Como ya sabéis, en podcast podemos hablar más libremente. Pero YouTube tiene, no sé, una animadversión contra algunas palabras y eso va a hacer que me desmoneticen el vídeo. De ahí a que muchas veces use eufemismos. Os iré diciendo, os iré contando, seguidme en Instagram porque allí haré una especie de, entre comillas, diccionario de estos eufemismos para que no os perdáis en las explicaciones porque hay muchos que se pillan muy rápidamente, pero algunos son un poquito más rebuscados y a lo mejor si no estáis muy metidos en este mundillo os cuestan un poquito más. Pero no os preocupéis que aquí estamos para, vuelvo a repetir, divertirnos, aprender y pasar un buen rato. Como habéis visto, el True Crime es más que un simple relato de crímenes. Nos ayuda a comprender, aunque sea solo un poquito, la sociedad, la psicología humana y, en nuestro caso, su relación con la literatura. Antes de despedirme, quiero invitarte a dejar tus comentarios, sugerencias y opiniones abajo en la caja de información si lo estáis viendo en YouTube o en los comentarios si lo estáis viendo o escuchando, mejor dicho, en Spotify o Podimo. De todas formas, como os he dicho, tengo un email, relatosdesangretinta@gmail.com, donde podéis escribirme también si tenéis alguna sugerencia, opinión o directamente os queréis proponer como colaborador en algún programa concreto del podcast o si tenéis formación en algo específico, no sé, cualquier cosa que se os ocurra. También me podéis seguir en Instagram, que ya sabéis que allí tengo una cuenta donde también voy a ir contándoos algunas cositas, libros de los que hablemos, etcétera, etcétera. Así que @relatosdesangretinta es el usuario por si me queréis seguir. Y otra pregunta que os lanzo.
¿Qué caso te gustaría que analizáramos? En el próximo episodio, una amiga vendrá a hablar de un caso que fue muy mediático allá por los 2000 y que la verdad pues dio mucho de qué hablar. Un crimen que conmocionó a España entera y que seguro que tiene un vínculo inesperado con la literatura. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos de Sangre y Tinta. In shadows of the night we weave our tales, your secrets whispered by the moon dust trail. Curious minds wander, no need to fear. A warm embrace and mysteries we steer. With passion born of dreams unspoken, we chase the stars that guide the road.